Módulo 1. Conceptos fundamentales de cambio climático. Objetivos de aprendizaje. Comprender y diferenciar los conceptos de clima y tiempo. Comprender y diferenciar los conceptos de efecto invernadero y cambio climático. Definir el cambio climático, sus causas y medidas de adaptación y mitigación. En la primera sección de este módulo, exploraremos los conceptos clave relacionados con el clima y el tiempo. Conceptos de tiempo y clima. Tiempo. El tiempo se utiliza para describir las condiciones actuales de la atmósfera en un momento dado. Esto incluye factores como la temperatura, la precipitación, la humedad y el estado del aire en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, podemos decir que el tiempo está soleado hoy. El tiempo varía según las condiciones de ciertas variables conocidas como variables meteorológicas. Estas variables incluyen la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad y las precipitaciones. Clima. El clima se refiere a las condiciones climáticas promedio de una ubicación o región en particular durante un periodo de 30 años o más. Estas condiciones promedio se basan en variables atmosféricas como la temperatura, la presión atmosférica, entre otras. Además, otros factores como el relieve, la altitud, la proximidad al mar y la distancia al ecuador también influyen en la formación de los diferentes tipos de climas en la Tierra. El clima es el resultado de un complejo proceso natural de interacciones entre la energía del sol, el aire, el agua y la superficie de la Tierra. Cuando hablamos del clima, nos referimos a un conjunto de variables atmosféricas, como la temperatura, la humedad y las precipitaciones, que determinan las condiciones de vida en una región o zona durante un periodo prolongado. En resumen, el clima describe las condiciones meteorológicas que se experimentan durante un largo periodo de tiempo. En la primera imagen, vemos a un hombre que se viste de acuerdo a lo que ve que está sucediendo afuera, a través de la ventana, en ese mismo momento. Ahora, en la siguiente imagen, observamos a alguien eligiendo su atuendo, sin necesidad de mirar por la ventana, basándose en su conocimiento de lo que generalmente ocurre en esa época del año. De este modo, el clima se define como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera en una región o lugar. Por ejemplo, en Paraguay, sabemos que los veranos son muy calurosos y que el invierno es breve, y esto se repite año tras año de la misma manera. Para comprender el clima de una región, es necesario realizar estudios durante un largo periodo de tiempo, al menos 30 años, basándonos en la observación del comportamiento del clima durante este lapso. En resumen, el clima y el tiempo son dos conceptos distintos, pero están relacionados. El clima se forma a partir de la observación del tiempo a lo largo de un periodo prolongado. Para ilustrar esto, podríamos usar la siguiente analogía. Imagina que el tiempo es como el estado de ánimo con el que nos levantamos en una mañana en particular, mientras que el clima representa nuestra personalidad. Un día lluvioso, durante la temporada seca, es similar a un día en el que nos sentimos tristes, incluso si nuestra personalidad es generalmente alegre. Conclusión. Diferencias entre tiempo y clima. El tiempo se refiere al estado de la atmósfera en un momento y lugar específicos, proporcionando datos variables en ese instante. Por ejemplo, hoy en Asunción, la temperatura es de 31 grados Celsius y está soleado. Por otro lado, el clima se trata de un modelo representativo de la atmósfera para un área determinada, basado en el promedio de variables registradas a lo largo de un periodo prolongado, generalmente alrededor de 30 años. Por ejemplo, el clima de Asunción es cálido y húmedo durante la mayor parte del año, debido a su ubicación geográfica. Para resumir la diferencia fundamental entre tiempo y clima, es crucial entender que el tiempo se concentra en las condiciones diarias y los cambios atmosféricos a corto plazo, mientras que el clima se refiere a las condiciones climáticas promedio en un lugar, a lo largo de un periodo más extenso.